Este vídeo también es una nueva edición de otro vídeo en el que el sonido no quedó muy bien y vamos a replicar un poquito la información que venía ahí. Esta es una práctica que es un poquito más compleja que todas las que hemos ido viendo, pero lo que hemos ido viendo nos ha proporcionado una base para acercarnos a esto. También dejaremos en la descripción alguna referencia para que busquéis más información sobre esto, de gente que lleva trabajándolo durante mucho tiempo, recibiendo información desde sus linajes en el Tíbet de la tradición Bon, y ahí podréis, si os interesa, pues buscar un poquito más de información sobre esta práctica. Nosotros lo presentamos aquí como pues, si hiciéramos un yoga, ¿no? Cualquier tipo de ejercicio de respiración y movimiento, aunque tiene mucho más de profundidad de lo que aquí vamos a mostrar. Esta práctica se llama Tsa Lung. Es una práctica en la que, como hemos ido viendo en otros vídeos, se juega con la respiración haciendo una doble inhalación con retenciones y en la segunda retención se hace una serie de movimientos. En este caso todo está enfocado a 5 puntos del cuerpo en 5 movimientos que se relacionan con 5 chakras. La manera de trabajo es, primeramente se hace una respiración alterna, como la que hay en el vídeo del canal sobre la respiración energética. También en la descripción os pondremos el enlace al vídeo para que la veáis. Y una vez se ha hecho esa respiración, que lo que consiste es en abrir 2 canales laterales más uno central, y a través de ese canal central ahora vamos pasando por los 5 puntos o 5 chakras que contempla el Bon tibetano. En el primero de ellos nos centramos en toda esta zona de aquí. Colocamos los dorsos de las manos sobre los muslos, llevamos la punta del dedo pulgar a la raíz del anular y estiramos la espalda. Desde aquí, después de hacer las 9 respiraciones o respiraciones para ir abriendo los 2 canales más el canal central, haríamos ya estos 5 movimientos de Tsa Lung. Nos vaciamos, inhalamos una vez, segunda inhalación, y en la retención hacemos este movimiento. Haríamos 2 o 3 respiraciones para relajar antes de hacer o repetir este movimiento. Igual lo podemos hacer 3 veces, 5, las veces que veamos. Siempre, como decíamos en el vídeo anterior, conociendo cuál es nuestra zona de confort, yendo más o menos a un 50% de nuestras posibilidades, y a partir de conocer cuál es nuestro punto cómodo, ir expandiendo esa zona, cada vez ampliando un poquito más. Lo siguiente está relacionado con esta zona de aquí. La postura es la misma. Haríamos doble inhalación, la siguiente zona sería aquí. Trabajaríamos igual con la doble inhalación. Estos movimientos son un poquito más complejos. Uno es sencillo, que es hacer círculos, sacando esta zona hacia adelante, hacia un lado, hacia atrás, y luego a la inversa. El otro movimiento sería así, subiendo, descendiendo, subiendo por el otro lado y descendiendo. Todo esto en 2 direcciones. Nos vaciamos. Hacemos la doble inhalación.
Siguiente ejercicio nos va a llevar a esta zona de aquí, a la zona del ombligo. Haríamos una doble inhalación, frotaríamos las manos y haríamos un rápido masaje por el cuerpo, brazos, piernas, y luego hacemos un movimiento imitando el lanzamiento de flechas hacia los dos lados. Al hacer el movimiento crecemos tomando como base esta zona que es en la que nos estamos concentrando. Partimos con la misma postura y nos vaciamos. La doble inhalación. Y vamos con la última. Sería la base de la columna. Con los pies cruzados por debajo, colocaríamos las manos en las rodillas y durante la retención lo que hacemos es centrarnos en una, haciendo giros con nuestra cadera en el suelo, cambiaríamos a la otra y después sujetaríamos las dos atrayendo hacia nuestro cuerpo y volveríamos a girar. Para agitar un poco esta energía que se conoce con el nombre de Kundalini para que vaya ascendiendo, ya que desde arriba hemos ido liberando todos estos puntos energéticos del canal central. Empezamos en la misma postura, nos vaciamos, doble inhalación. Esto conformaría esta secuencia de Tsa Lung. Desde aquí vamos a recomendar un libro que se llama El despertar del cuerpo sagrado, yogas tibetanos del movimiento y la respiración, de un autor llamado Tenzin Wangyal Rinpoche. También lo dejaremos apuntado en la descripción por si queréis recurrir a este libro que habla de una manera muy concreta pero muy profunda sobre esta técnica. Muchas gracias y hasta otra. ¿No te has suscrito todavía? Pues suscríbete. A la izquierda te dejamos el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!